Bienvenidos y bienvenidas a este intento de análisis de los discursos desde una perspectiva semiológica. Nos interesa el abordaje de sentidos que circulan en la vida cotidiana, cómo se generan aquellas verdades sociales que elaboramos sobre lo que construimos como realidad, y la memoria colectiva como fundante de la identidad en juego con el otros y nosotros. Y por último, ¿qué implicancias tiene lo individual sobre lo colectivo y viceversa? Intentaremos acercarnos en esta oportunidad a los diversos sentidos que giran en torno a lo que podríamos denominar coloquialmente como identidad argentina. Para hacerlo, en primer lugar, tomamos como punto de partida el video Lo que dijo el filósofo español Julián Marías sobre los argentinos, que desde una mirada cómica describe cómo somos los argentinos y argentinas. A modo introductorio, elegimos partir de una premisa propuesta por Valentín Voloshinov, que dice: el signo se convierte en la arena de lucha de clases. Lo usamos como puntapié para introducirnos en el planteo de Roland Barthes acerca del habla mítica. En el texto que analizamos se presentan muchas premisas que nos son dadas como ciertas, reales, y por ende parecen naturales e inamovibles, escindidas de historia, donde su implicancia cultural pareciera borrarse. En este sentido, nos interesa el abordaje de Barthes, que entiende que el lenguaje ha sido empleado como instrumento de dominación de las clases burguesas en pos de construir una aparente realidad. En sintonía con el autor, comprendemos que el lenguaje no es neutral ni inocente. Intentemos entonces, ahora sí, desmenuzar esos sentidos sociales que orbitan en torno a lo argentino. Partimos entonces del mito. Barthes introduce la noción de mito y explica que este toma al signo, resultado final de la equivalencia entre significante y significado en un sistema semiológico primero, tal como lo describe Saussure, y lo vacía. Ese signo primero deviene en forma en el signo semiológico segundo del mito. Lo que era sentido se convierte en simple significante del segundo sistema, donde el significado se denomina concepto, que es histórico e intencional. A través de ambos accedemos a la significación. El concepto deforma el sentido y la relación entre ambos aparenta ser natural. Dicho esto, centrémonos en un signo que Julián Marías atribuye a lo argentino: el tango. Centrémonos en el tango, que como signo tiene un sentido completo. Es una música con una melodía y un baile específico nacido en la Argentina alrededor de los años 20. Ahora abordemos la frase desde el análisis del mito. El tango como signo se vacía para devenir en forma dentro de un sistema semiológico segundo. Como significante del mito, la forma va a ser absorbida por el concepto, que es histórico e intencional. Como concepto, es alusivo a una porción muy particular de la historia. Sin embargo, como concepto se asemeja a lo argentino, encarna la argentinidad. ¿Por qué es el tango la música característica de la Argentina, como plantea Marías, cuando en realidad es un género escuchado principalmente en el ámbito porteño? ¿Por qué no hace hincapié en otros géneros musicales como la chacarera o en el folclore en general, muy escuchado en todo el país? ¿Por qué prima lo característico de Buenos Aires y la capital como expresión de lo argentino? Sigamos avanzando en este sentido para reconocer en el discurso que estamos abordando algunas de las diferentes figuras retóricas del mito que nos plantea Barthes. En principio, al tomar el discurso de Julián Marías como objeto de análisis, podemos observar el uso del recurso de la verificación a partir del empleo de cita de autoridad, ya que tanto el título del video como el narrador que lo presentan nos adelantan que las palabras que escucharemos a continuación fueron emitidas por un filósofo español. Más allá de que conozcamos o no previamente a Julián Marías, un filósofo tiene un estatus de saber dentro de nuestra sociedad. El hecho de mencionarlo hace más factible asumir que lo que dice es real. Esto se refuerza cuando se afirma que es muy conocedor del pueblo argentino y de sus costumbres. El uso de este recurso a la cita de autoridad es empleado por el mismo Marías cuando cita una conceptualización de Ortega y Gasset y la usa para decir que los argentinos viven una permanente disociación entre la imagen que tienen de sí mismos y la realidad. Está de más decir que Ortega y Gasset no se refería a los argentinos en particular. Del mismo modo, el empleo del recurso de la verificación se puede reconocer por legislar a partir de lo concreto. El autor generaliza a la totalidad de los argentinos a partir de comportamientos o características de algunos pocos. Esto sucede cuando plantea: ellos mismos no se conocen, creen en la interpretación de los sueños, en Freud, en el horóscopo chino, visitan al médico y también al curandero todo al mismo tiempo, tratan a Dios como el barba y se mofan de los ritos religiosos, aunque los presidentes no se pierden un Te Deum en la catedral. O cuando dice:
individualmente se caracterizan por su simpatía y su inteligencia, o que los argentinos son hiperbólicos y desmesurados, van de un extremo a otro con sus opiniones y sus acciones. Y agrega, cuando alguien les pide un favor, no dicen simplemente sí, sino ¿cómo no? Nos podemos preguntar, ¿realmente esto es así? ¿Absolutamente todos los argentinos creen en el horóscopo chino y se mofan de los ritos religiosos? Si nos ponemos a pensar un poco, ¿acaso la Argentina no tiene una gran comunidad católica, judía y cristiana practicante? ¿Todos son simpáticos y resaltan por su inteligencia? En definitiva, ¿estas características son propias y distintivas de la argentinidad? Una interesante relación que podemos hacer con esto también puede surgir al observar que Marías plantea que, cuando los argentinos viajan, todo lo comparan con Buenos Aires. Hermanos, ellos son el pueblo elegido por ellos mismos, dice. Aquí podemos preguntarnos, frente a la extensión de la Argentina, desde Ushuaia a La Quiaca, ¿por qué sería Buenos Aires la ciudad con la que todos los argentinos que viajan comparan los lugares que visitan? ¿Quiénes serán esos argentinos y argentinas que viajan al exterior y que son portadores de lo que se considera argentino? ¿Y por qué comparan todo con Buenos Aires? Nuevamente, está tomando una porción de la población y asumiéndola como un todo. Otro de los recursos teorizados por Barthes que podemos encontrar es la cuantificación de la realidad, cuando el autor plantea que en la Argentina tienen un altísimo número de psicólogos y psiquiatras, y se ufanan de estar siempre al tanto de la última terapia, y agrega, tienen un tremendo superego, pero no se lo mencionan porque se desestabilizan y entran en crisis. Barthes planteaba al respecto que esto ocurre cuando se intenta justificar algo del orden de la calidad o cualidad de una persona, programa, producto o situación a partir de argumentos de tipo cuantitativo. Que haya muchos psicólogos y psiquiatras en Argentina vendría a justificarse o entrar en relación con este supuesto superego. Esta información teórica nos interesa, en este caso, para pensarla en función de la ideología, cómo se construyen esas significaciones que circulan socialmente y son naturalizadas en la cotidianidad, como sentido común. El mito es un habla despolitizada que aleja la comprensión histórica, transforma la historia en naturaleza. Las palabras terminan siendo portadoras de valores sociales y el mito promueve un modo de ver las cosas. A partir de lo analizado hasta aquí, pensemos en los valores que circulan socialmente, en el discurso social. Las descripciones de lo argentino que aceptamos y reconocemos como propias responden a un modo de ver la realidad y de contarla a través de los discursos de un grupo social específico, al menos desde las características que menciona Marías, porteños con la vista puesta en Buenos Aires, que viajan al exterior, que se psicoanalizan y escuchan tango. Quizás podamos aventurarnos a plantear que estas representaciones que se naturalizan provienen del habla mítica, donde el mito restituye una imagen natural de lo real. Ahora sigamos avanzando en nuestro análisis desde lo que nos aporta Gabriela Cicalese en sintonía con Paul Ricoeur. Partimos de Ricoeur, que toma de Husserl la fenomenología del recuerdo, en relación con la memoria, en relación con el flujo del tiempo. A medida que el video y por consiguiente el relato avanzan, podemos hacer un recorrido de la memoria individual hacia la memoria colectiva. Mediante la retención podemos traer al presente aquellos recuerdos que están vigentes, como el caso de la melodía del tango, que puede estar acompañada de emociones y sensaciones al respecto. Puedo desviar el sonido y enfocarme en mi propia experiencia. Y por otro lado, requerimos de la rememoración para recordar aquello que está alejado de nuestro lado más íntimo y que puede ser apropiado por todos y que por consiguiente puede ser colectivo. Al oír que el narrador menciona que cualquier argentino dirá que sabe enderezar a los militares, actúa un proceso de rememoración en relación al recuerdo que es secundario, evocado. A partir de esta frase podemos acceder a la cosa evocada, lo que implica un corte en el flujo temporal. Podemos evocar a la memoria de la última dictadura cívico-militar argentina. Por su parte, el lenguaje como intersección del mundo personal y colectivo es fundamental para poder relacionar la memoria con los hitos condensadores de identidad. El lenguaje es huella de diferentes operaciones de la memoria. Por su parte, el lenguaje como intersección del mundo personal y colectivo es fundamental para poder relacionar la memoria con los hitos condensadores de identidad. El lenguaje es huella de las diferentes operaciones de la memoria. Retomando lo planteado por Ricoeur, Cicalese plantea a los hitos condensadores de identidad como huellas en el discurso, con rasgos comunes, como el resumen de una experiencia desde la perspectiva propia. En el discurso de Julián Marías podemos reconocer algunos de estos hitos. Como hito de apropiación del lugar, por ejemplo, dice que cuando los argentinos viajan, todo lo comparan con Buenos Aires. Esto tiene que ver con un hito de identidad desde el lugar propio, con la identificación con un lugar en el mundo. En vínculo con Ricoeur, podemos decir que ese lugar lleva
a una operación de retención sobre esa Buenos Aires. Por su parte, la memoria personal también puede convertirse en memoria colectiva, un desplazamiento del nosotros hacia el colectivo, es decir, mi ego solitario puede constituirse en un nosotros, en Buenos Aires como espacio social compartido. Volviendo a la frase enderezar a los militares, podemos encontrar otro hito de apropiación, esta vez de época, que marca un momento socialmente representativo. Existe una memoria colectiva vinculada a los militares en particular, compartida más allá de no ser contemporáneos por no haber vivido durante los 70. Nos valemos de la rememoración para traerla al presente. Por otro lado, si tomamos el enunciado completo de Julián Marías, podemos observar desde la teorización de Cicalese hitos de perspectiva. Por ejemplo, cuando dice, los argentinos son italianos que hablan en español o piensan como zurdos y viven como burgueses. Esta universalización intenta posicionarse en el punto de vista general que tienen todos, como la normalidad. Si lo pensamos en un proceso de naturalización, podemos ver un efecto de ocultamiento de lo distinto. Esto se relaciona con los estereotipos, los modos estigmatizados de encuadrar a personas, grupos o hábitos sociales que nos resultan diferentes, partiendo de la perspectiva de Marías, pensada desde la alteridad que observa a los otros argentinos distintos. Respecto, Cicalese se plantea, ¿qué podemos hacer frente a las naturalizaciones? En principio, reconocerlas en el discurso. Luego, podremos experimentar cómo su simple relativización nos permite cambiar la postura y adquirir una visión más amplia de los hechos demás. Seguiremos avanzando ahora sobre la construcción de la identidad colectiva desde los aportes de Armando Silva, que distingue entre los planos imaginario y simbólico. El autor se interesa por el análisis simbólico de los acontecimientos urbanos, para explicitar las intenciones sociales que por medio de proyecciones aparecen en la segmentación imaginaria de un espacio y en las escrituras, discursos y representaciones que producen sus efectos. En este sentido, lo imaginario es visto como prefigurativo del orden simbólico. Lo imaginario afecta a los modos de simbolizar lo que conocemos como real. Nos interesan en particular los imaginarios como construcción social de la realidad, como aquellas relaciones colectivas que rigen los procesos de identificación social. Los imaginarios son así verdades sociales y son vividas como tales a pesar de no tener contrastación empírica. Así que los imaginarios sociales serían precisamente aquellas representaciones colectivas que rigen los procesos de identificación social y con los cuales interactuamos en nuestras culturas, haciendo de ellos unos modos particulares de comunicarnos e interactuar socialmente. Por su parte, lo simbólico implica una elaboración secundaria, tiene que ver con la elaboración de significados, relacionando el pensamiento con muchos sentidos y requiere de una interpretación. Es así que en todo símbolo o simbolismo subsiste un componente imaginario. Entonces, lo imaginario afecta a lo simbólico como lo real construido y dividido, los modos de hacer. Volvamos a la frase que plantea que los argentinos son italianos que hablan en español. Si este imaginario se vive como una verdad con cierta base de verosimilitud producto de los procesos inmigratorios que trajeron a oleadas de italianos e italianas que se instalaron en los conventillos porteños y que sus descendientes nacidos en el país son quienes pueblan la nación, hoy esto evoca a muchos sentidos que llevan a vivir las relaciones sociales de cierta manera, afecta nuestros modos de simbolizar y de construir la realidad y a las personas que interactuamos dentro de ella. ¿Qué sucede entonces con aquellos argentinos y argentinas que no tienen ascendencia italiana o española? ¿Con quienes tienen ascendencia paraguaya o boliviana? ¿Son menos argentinos? Y sobre todo, ¿qué sucede con los pueblos originarios en este juego de sentidos? Aquí nos interesa volver sobre Cicalese para hablar de la elaboración de lo esperable, a partir del arquetipo de argentinidad, con lo asimilado como italianidad, como arquetipo visto desde la mirada de los argentinos y argentinas que no cumplen con ese parámetro. Tienen una dimensión inalcanzable, es así que la identidad personal se transforma casi en la sombra de aquello que se ambiciona ser. Desde la mirada puesta en Marías como quien observa a los otros distintos, esto construye un estereotipo, como un modo estigmatizado de encuadrar a personas, grupos o hábitos. Por otro lado, vemos que podemos relacionar la construcción del mito propuesta por Barthes, con el juego entre lo imaginario como performativo de lo simbólico que nos propone Silva. El mito por un lado y lo simbólico por el otro son ambas elaboraciones secundarias. Entendemos además que lo histórico también afecta a la percepción ciudadana y colabora con la construcción de los relatos urbanos. Así la lengua acoge como verdadero un postulado ficticio. Así como el mito deforma el signo, lo simbólico es performado desde lo imaginario. En definitiva, los imaginarios como construcción social de la realidad implican aquellas representaciones colectivas que rigen los procesos de identificación social, y con los cuales interactuamos en nuestras culturas, haciendo de ellos unos modos particulares de comunicarnos e interactuar socialmente. Es así que pueden manifestarse tanto en ámbitos locales como globales.
en este sentido, nos brinda una condición cognitiva, siendo la realidad necesariamente construida, como un hecho del lenguaje y la imaginación humana. Si volvemos a Cicalese, podemos observar que a partir de los roles que asumimos y a través de los hitos condensadores de la identidad, elaboramos nuestra relación con aquellos otros y el nosotros. Por otro lado, volviendo sobre Silva, nos interesa en particular mencionar el rol que juegan en este sentido las fantasías, que son del orden de lo imaginario, pero son vividas como reales. Volvamos a centrarnos en el discurso que nos convoca, para aplicar otra perspectiva que menciona Silva. No podemos olvidar que Julián Marías es un filósofo español que centra su mirada desde la óptica del primer mundo y opina. Genera un discurso alrededor de lo que desde su cosmovisión interpreta de esa terceridad que es la Argentina. Nuevamente podemos hacer alusión al concepto de alteridad como los otros distintos, como plantea Riquet. Al respecto, Silva propone una serie de sentidos contrapuestos e interactuantes, como ejes metafóricos, para comprender la construcción de imágenes sociales elaboradas y su construcción simbólica. Nos centraremos en el eje interior-exterior, en relación a la tercería y marginal propia de las ciudades de América Latina, respecto a los acontecimientos europeos o norteamericanos. A partir de esta dicotomía, Europa encarna el norte cultural y se identifica como verdad científica, mientras que el sur siempre recae en la subcultura. Esto también afecta la forma de producir una identidad cultural. No casualmente, la terceridad latinoamericana y africana es vista como lo deplorable comparado con lo europeo. A modo de conclusión, podemos retornar a nuestro primer planteo, retomando a Voloshinov, que entiende al signo lingüístico como la arena de lucha de clases. A lo largo de este podcast, intentamos descifrar desde una mirada semiológica las construcciones que giran en torno a lo identitario y cómo aquellas premisas que se muestran como reales naturales en realidad surgen de la cultura y son posibilitadas a partir del lenguaje como instancia generadora. Desmitificar, desnaturalizar, develar las fantasías y fantasmas nos sirve para repensarnos desde lo propio y proyectar hacia un futuro desde nuestro presente en permanente relación con nuestro pasado en vínculo con la memoria y encontrar alternativas para definir nuestra identidad que necesariamente implicará un juego de inclusión-exclusión de lo común a lo distinto, pero que también se puede abordar como diverso.